Cada año se pierden 12.000 millones de jornadas laborales debido a trastornos de depresión o ansiedad, lo que representa un gasto global cercano a los 1.000 millones de dólares. Una de cada 4 personas tuvo, tiene o tendrá un problema de salud mental a lo largo de su vida, constituyendo estos más del 12% de todas las consultas médicas por todo concepto. En nuestro país, la incidencia de las enfermedades mentales ha crecido dramáticamente en las últimas décadas, al punto de que entre el 16 y 18% de los adultos uruguayos las padecen. La incidencia es mayor entre las mujeres, más propensas a sufrir trastornos como depresión y bruscas oscilaciones en los estados de ánimo. En tramos etarios son aquellos que se encuentran entre los 60 y 69 años, quienes se ven más expuestos, al igual que los solteros, divorciados o viudos, que tienen más posibilidades de sufrir trastornos que quienes viven en pareja. Pese a que los números hablan por sí mismos, la salud mental sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, del que no se habla y cuando se hace, es para estigmatizar y aislar a quienes más ayuda necesitan. Por eso surge Mentis, una ONG conformada por médicos psiquiatras, abogados, psicólogos y comunicadores, con el objetivo de crear conciencia acerca de la salud mental y los problemas asociados a ella. Se busca divulgar información y concientizar a través de los medios digitales y los tradicionales, donde expertos en salud colaboran en la generación de contenidos de interés, mientras se capacita a empresas y organizaciones de la sociedad civil que enfrentan situaciones derivadas de patologías de salud mental. Mentis brinda talleres para colegios y empresas, haciendo foco tanto en los empleados como en los mandos medios y directivos, abordando todas las temáticas con el fin de instalar un tema del que debería hablarse más, en la búsqueda de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa. La salud mental es un problema de todos y hablar del tema no siempre es fácil, pero en muchos casos una simple conversación puede ayudar a salvar vidas. Es un placer para nosotros recibirte, Josefina. Bienvenida. Gracias, Noé. Muchas gracias por recibirme en el canal. Muchas gracias. Felices de que estés acá para poder hablar, como decía él, es un reclamo que hacemos siempre y cada vez que tenemos una instancia de estas volvemos a hablar de lo importante que es tener en los medios de comunicación y en todos los ámbitos un espacio para hablar de salud mental. Bueno, pero contanos, ¿esto surge a raíz de tu propia experiencia? ¿Cuándo decidís comenzar con esta ONG? En realidad esto surge de mi propia experiencia como paciente psiquiátrica. Yo hace 5 años fui diagnosticada con trastorno bipolar. Y tras varias malas experiencias, sobre todo en el ambiente social, ¿no? No tanto, bueno, si bien la asistencia no es del todo buena, pero sobre todo a nivel laboral, o a nivel de que hay mucha falta de información, mucha discriminación, ahí dije, bueno, hay que hacer algo al respecto, y como la gota que rebasó el vaso fue el incidente que pasó el año pasado en San José, en el ómnibus, que a un chico le vino un brote psicótico, no sé si recuerdan, y lo bajaron. Súper violento, las imágenes se viralizaron rápidamente. Y que fue muy viral, que lo tiraron del ómnibus sin ningún tipo de asistencia, sin entender lo que estaba sucediendo. Y ese acto puntual, ese hecho puntual fue lo que me hizo, bueno, tomar el clic y decir, bueno, acá realmente hay que hacer algo al respecto. Y bueno, yo soy una persona que tengo las herramientas, soy comunicadora, puedo trabajar en esto. Y bueno, decidí como emprender esta causa. Una de las cosas que remarca esta ONG y con lo que quiere derribar son con los tabúes, ¿no? La sociedad, el debe que tenemos como sociedad en la falta de información, pero ¿cuáles son los principales tabúes que vos ves y que querés derribar con información y, bueno, con poner en palabras todo lo que pasa y hace a la salud mental? Bueno, en realidad ya es un tabú el hecho de hablar de salud mental, ¿no? Ya cuando se instala la conversación es como la gente no quiere meterse mucho, no pregunta mucho, bueno, esto no está pasando. Ya hay como un tabú en el simple hecho de hablar del tema, ¿no? Y mucho más, o sea, he hablado con un montón de gente a raíz de esto que tiene algún tipo de enfermedad o diagnóstico y tampoco lo quiere hablar porque tiene miedo al qué dirán o qué puede llegar a pensar la gente de comunicar esta enfermedad que tienen. Está como muy... La gente muchas veces piensa que,
bueno, las personas que tenemos algún tipo de problema de salud mental somos violentas. Por ejemplo, hay muchos mitos alrededor de la salud mental que no son ciertos y con información, divulgación y más conciencia se pueden derribar y podemos hablar más libremente y sin tabú de estos temas. ¿Cuáles son esos puntos a comunicar y en los que esta ONG se basa para, bueno, dar información? ¿Cuál es la primera información que dijiste, esto hay que hacérselo llegar a la gente ya? Bueno, en realidad lo primero que estamos haciendo es empezar la conversación de salud mental, o sea, empezar a abrir la conversación. Es una conversación que está encerrada en un closet, queremos abrirla, sea a través de las redes sociales, a través de los medios tradicionales como estamos haciendo ahora, pero empezar a hablar del tema sea donde sea. Y ya eso es un gran primer paso para empezar a trabajar en el tema. Vos decías que mucha gente no se anima a decirlo porque se siente discriminada, porque como sociedad no estamos preparados, no es la palabra, no tenemos la información que tendríamos que tener para tratar el tema como se debe tratar y acompañar a una persona que, como puede tener cualquier otro tipo de enfermedad, la salud mental puede ser uno de ellos. ¿Cuán grave puede ser esto, no? Porque hay gente que esconde la enfermedad que tiene por miedo a la discriminación, lo que decías vos, qué me van a decir en el trabajo, qué va a pasar en casa. Sí, tal cual. O sea, mucha gente, por ejemplo, pierde trabajos o los trabajos no están, como no tienen la información suficiente para poder lidiar con este tipo de problemáticas. Entonces, como no saben, muchas veces echan a las personas o toman medidas que no son las más adecuadas. Esto me ha pasado a mí en lo personal, pero también le ha pasado a mucha gente con la que he estado comunicándome en estos meses de trabajo. Y por eso desde Mentis estamos haciendo capacitaciones y talleres en las empresas. Y por suerte estamos teniendo buena recepción. Cada empresa con las que nos comunicamos tiene sus problemáticas diferentes, entonces estamos como adaptándonos a cada empresa, pero estamos armando planes para trabajar dentro de las empresas y dentro de las instituciones educativas, porque también es muy importante trabajar con niños, niñas y adolescentes, porque las cifras en problemas de salud mental ahí son cada vez más alarmantes también. Bueno, en estos últimos días ha habido un gran reclamo, en paro también, a raíz del suicidio de un adolescente en un liceo, y lo que se reclama y se vuelve a poner sobre la mesa es la salud mental en primeras infancias, en adolescentes. Es un debe y por eso es importante el trabajo de esta ONG en centros educativos, en empresas. ¿Cómo son estos talleres, ¿no? Contame más o menos cómo es la experiencia en una empresa X, pero cómo es el trabajo y qué recepción han tenido. Mira, lo que nos está pasando es que nosotros armamos como un formato como muy estructurado de taller y capacitación para las empresas, pero a la hora de hablar con la empresa, cada una tiene su problemática a tratar diferente. Entonces nos terminamos como adaptando a qué es lo que está pasando adentro de esa empresa y nosotros devolvemos con un formato nuevo. Nos adaptamos a la problemática de cada una de las empresas. Si bien nosotros tenemos como una propuesta estandarizada, trabajamos como más a medida, digamos. ¿Y con qué se han encontrado en líneas generales a las empresas cuando van? Mira, ¿cuáles son las diversas problemáticas, por ejemplo? Hay lo que más pasa, lo más visible, porque esto que hablamos, ¿no? Que la gente mucho no se anima a decir los problemas que tiene de salud mental, pero como lo visible es el estrés, el burnout. Que también genera problemas. Que también genera otro tipo de problemas de salud mental. Eso es como lo más visible. Y lo que están queriendo es empezar a hablar del tema, ¿no? Las empresas dicen, bueno, acá evidentemente hay un problema y quiero empezar a hablar del tema dentro de la organización. Vos decías que, lo contaste por tu experiencia personal, los problemas en el trabajo, la discriminación. ¿Cómo acompañar a una persona que tiene un problema de salud mental? ¿Cómo sostenerla y acompañarla en este proceso, en este camino, en el ámbito laboral, por ejemplo? Para la gente que nos esté viendo del otro lado. Bueno, en realidad eso es a través de mucha escucha y mucha información también, ¿no? No prejuzgar, no estigmatizar, sobre todo estar abierto a escuchar qué le está pasando a la otra persona, ¿no? Y que la otra persona, a través de la escucha, pueda entender que está en un lugar seguro y que no está corriendo peligro de que se va a quedar sin trabajo, que está siendo estigmatizado, que está siendo discriminada, sino acompañar desde un lugar de estar en la escucha.
Eso para mí es como lo más importante, sin prejuzgar y sin estigmatizar. Y sin minimizar tampoco, Claro. no te pasa nada. tenés nada, no. Sí, hay algo que muchas veces algunos se encuentran en el trabajo, una persona de mucha confianza, que capaz que es a la primera persona que se lo cuentan que algo le está pasando, les hace ruido, no saben lo que es y puede ser un problema de salud mental, antes de hablarlo en la casa, antes de hablarlo en un centro de salud y sacar una consulta con un especialista. Claro, sí. Por eso es importante esa escucha. Sí, es importante y obviamente recomendar si ven, o sea, que se atiendan con profesionales, ¿no? ¿Cómo pueden hacer las empresas que en este momento estén escuchando, centros educativos, que quieran acercarse a ustedes para que puedan brindar este tipo de capacitaciones, de talleres, de escucha, este ámbito de escucha? Bueno, nos pueden encontrar en somosmentis.org. Ahí estamos viendo. Somosmentis.org o si no en redes sociales en @mentis.org. Bien, vos me decías que hace más de un año empezaron a cranear la página y demás y desde abril más o menos están activos. ¿Cómo ha sido la repercusión desde ese momento de apertura en abril hasta ahora? No, la repercusión ha sido muy buena. En realidad el lanzamiento que hicimos fue más que nada a través de medios digitales y así medios de comunicación tradicionales. Y la recepción ha sido muy buena, como mucha gente acercándose a hablar de sus problemáticas, también mucha gente apoyando, muchas empresas también contactándose desde varios lados. O sea, realmente estamos viendo que es necesario empezar esta conversación y es necesario empezar a hablar de estos temas. Y hay una carencia también en esto. Una carencia de la información que no abunda, de los espacios que no existen. Sí, tal cual. Sí. Y además las personas que se sienten identificadas con el tema encuentran en ustedes una zona como un lugar seguro, como decías vos hoy, ¿no? Sí, tal cual. Para poder expresarse y decir lo que sienten. Y seguramente muchos al leer la información también decir, bueno, quizás yo estoy atravesando una situación de este tipo y no me había dado cuenta o no lo pude ver. Bueno, mucha gente nos estuvo comunicando eso, ¿no? Bueno, a raíz de que me estuve informando con ustedes, que vi sus casos, que estuve como leyendo, me di cuenta que quizás estaba bueno empezar a consultar o que me estaba pasando algo, como empezar a identificar, porque bueno, el autoconocimiento es la clave para entender si nos está realmente pasando algo a nivel de salud mental o no. Comenzamos esta entrevista contando que tu historia personal y la historia de otra persona que se viralizó en las redes y demás te hizo como ese clic a empezar a hablar de salud mental y a crear esta ONG. Te acompaña un gran equipo. Sí, sin duda. Que es multidisciplinario. Contanos un poco cómo está compuesto. Lo veíamos en la presenta, pero también hablar de los profesionales que te acompañan. Bueno, las dos encargadas como del área de salud mental son las psicólogas María Piedra Astorza y Lucía Tavares. Después hay un equipo de psiquiatras y psicólogas que están como complementando el otro área de talleres. Está la abogada también Elisa Martínez y también en Relaciones Públicas está Sofía Belengio. Bien. ¿Cómo cambió tu vida, Josefina, a partir de todo esto que al principio era como bastante oscuro, por decirlo de alguna manera, discriminación, no la pasaste bien, bueno, viene la ONG, bueno, ¿cómo te sentís ahora? ¿Y cómo cambió tu vida a partir de esto, de validar, de hablar, de compartir información, de cómo, qué hacemos con lo que nos pasa cuando nos pasa? Y vos construiste a raíz de tu historia de vida. Sí. En realidad, o sea, me siento como muy bien porque pude transformar como muchos años de mucho sufrimiento y mucho dolor. O sea, yo realmente la pasé muy mal, como seguramente la gran parte de las personas que tienen problemas de salud mental. Y bueno, poder transformar todo ese dolor en algo que esté pudiendo ayudar a otras personas, realmente como es invaluable, es impagable. ¿Lo hablás con las personas que se acercan a la ONG, comparten sus historias de vida, ellos comparten y vos también compartís la tuya? Sí, sin duda. Sí. A veces como me saturo de compartir tanto, porque es mucha la gente que escribe, pero sí, leo todo y respondo todo y está bueno lo que se genera en el intercambio. ¿Se terminaron esos episodios de discriminación y demás o todavía los seguís encontrando? No, los en sigo la calle, encontrando. en el día a día, ¿dónde? Lo sigo encontrando en todos los ámbitos de la vida. Creo que me voy a morir y va a seguir sucediendo. Esperemos que no, pero... Creo que no lo voy a ver en vida, pero por lo menos estamos haciendo algo para trabajar en eso. ¿Dónde son discriminadas las personas que tienen salud mental? Hablamos del ámbito laboral. ¿Qué otras situaciones de la vida cotidiana? Plantéame para que la gente además pueda verse
en esa situación? Bueno, muchas personas con las que estás hablando en sus mismas familias son discriminadas. O sea, como que no entienden, piensan que se están haciendo los vivos, o sea, no entienden lo que realmente les está pasando problemas de salud mental y realmente no son apoyadas dentro de sus familias o dentro de sus círculos más íntimos por falta de información. Esto es 100% un tema de información. Por eso es tan importante que lo hablemos en los medios. Y la información ustedes la pueden encontrar. Ahí estamos viendo la cuenta de Instagram, mentis.org es la cuenta de Instagram y también ahí estamos viendo la página web www.somosmentis.org para personas que quieran acercarse, también familias de personas que están atravesando un problema de salud mental, ¿no? Sí, también. Para saber, familias. Por la información, por lo que vos decías, sí, cómo acompañar. No estamos teniendo ningún grupo por ahora de familias. Pero que vean la información que ustedes comparten, que es fundamental para todos. De hecho, todos lo tenemos que hacer. Ahora nos vamos a poner a mirar la página y a compartir más información. Gracias. Muchas gracias. Por haber creado esta ONG, por estar acá hoy con nosotros y por poner sobre esta mesa y sobre esta pantalla, una vez más el tema de salud mental. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Que tengas lindo día, José. Chao. Vamos a seguir disfrutando de esta mañana. Es momento de seguir adelante con la mañana más linda, la de Canal 10, que estamos en vivo hasta las 12:30. Nos vamos al mostrador con nuestros compañeros.